En el mundo hay 195 países. Unos fueron muchos y ahora son uno, otros fueron uno y ahora son muchos. En este vídeo vamos a analizar qué países podrían unirse. Si son posibles o no esas uniones, eso ya es otra cosa. Comenzamos. El primero que tenemos en la lista no puede faltar y es Portugal y España. Ambos países nacieron del Reino de León, cosas matrimoniales de nuestros reyes, y es que nos hemos dado de leches un montón de veces. Y finalmente hemos evolucionado dentro de la Unión Europea. Lo más viable, sin duda, no es una unión política en sí, sino la creación de un eje estratégico, un eje ibérico, que nos permita compararnos a otros ejemplos que tenemos en Europa. Es el caso de la Alianza Franco-Alemana, del Benelux, del Consejo Nórdico o del Visegrado. Esto nos permitirá tener estructuras comunes que nos ayuden a optimizar recursos y afrontar así los retos que tenemos en común. Retos climáticos, poblacionales, económicos y sociales, que no son pocos. De lo contrario, tenemos un granito de arena en una playa enorme llamada mundo. ¿Qué quieres que os diga? En este canal lo tenemos claro. El futuro es Iberia. Bueno, el segundo ejemplo de hoy, súper curioso. Corea del Norte y Corea del Sur. Esta es otra península separada por la historia. Estuvieron juntos más de 1000 años y tuvo que ser el siglo XX las que las separase de forma irremediable. Les ha sentado un poco regulín. Como os comento, al principio del siglo XX fueron invadidos por los japoneses y cuando pensaron que iban a ser liberados por los aliados a finales de la Segunda Guerra Mundial, resulta que Estados Unidos y la Unión Soviética llegan a un acuerdo para separarlos en el paralelo 38. Vimos algo parecido con Alemania. Esto de separar parece ser que era la moda en el siglo XX, ¿no? Con Alemania del Este y Alemania del Oeste. A diferencia de Alemania, tomaron rumbos completamente o diametralmente opuestos. Alemania se ha unificado desde 1990 y Corea es otra historia. En 1948, Corea del Norte se declara como democracia popular. Y está actualmente dirigida por su secretario general, el líder supremo Kim Jong-un. Nieto del fundador de la República Democrática Popular de Corea, Kim Il-sung. Los tres líderes que ha habido desde 1948, todos elegidos por el pueblo. Bueno, en fin. Corea del Sur, en cambio, siguió otro camino bien distinto. En primer lugar, sobrevivió a la invasión de los Guardianes del Norte. Sí, Corea del Norte invadió Corea del Sur, pero eso dicen los surcoreanos. Los norcoreanos dicen que fueron atacados primero, los chinos que todo es culpa de Estados Unidos y Estados Unidos que aquí no ha pasado nada. Y lo peor de los surcoreanos cuando le roban el Mundial a España en cuartos de final, cuando Joaquín, el balón, no había salido. Bueno, en resumen, la unión de Corea del Norte y Corea del Sur parece bastante improbable. Corea del Norte se ha empeñado en hermetizarse como una fiambrera y parece poco dada a introducir mejoras democráticas dentro de su democracia popular. Normalmente todo lo que lleva la palabra democracia en el nombre tiene de todo menos democracia. Corea del Sur, en cambio, tiene problemas más mundanos. El precio de la vivienda, la crisis demográfica, la corrupción política. Francamente, no hay ningún tipo de voluntad por intentar esa unión entre Corea del Norte y Corea del Sur. Porque, aun a pesar de haber firmado el armisticio de 1953, los dos países oficialmente todavía están en guerra. Bueno, el siguiente ejemplo tiene que ser un poquito más bonito y nos vamos a Centroamérica. La región está compuesta por diversos países: Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, Belice, Nicaragua y el galáctico del momento, El Salvador. Aquí sí que es verdad que no es descabellado pensar que se pudiesen llegar a unir en cierto momento. Ya llegó el momento de que unamos Centroamérica. Tras su emancipación de España, intentaron llegar a unirse y estuvieron unidos en diversas ocasiones, pero su duración fue efímera. Sí que es verdad que tuvieron una república, al más puro estilo americano, durante unos 20 años más o menos, pero no funcionó. Y es que esa república centroamericana era una especie de reinos taifas gobernados por sus caciques locales que no tenían mucho interés en plegarse a una voluntad nacional que permitiese la creación
de un país de más de 80 millones de habitantes, que es lo que surgiría de esa Unión Centroamericana, con una población realmente joven y con un futuro muy, pero que muy prometedor. Un país no solo que tuviese las ventajas del turismo y de esa gente joven trabajadora, sino que tendría en su poder el importantísimo Canal de Panamá, lo que sería una fuente, sin duda alguna, de riquezas para esta república incipiente. Como os dije, hubo varios intentos de unión a lo largo del siglo XIX y ninguna llegó a triunfar. A partir de 1991 se crea la SICA, que es una organización que quiere intentar la integración de los países de Centroamérica. Y está fundamentada en 4 ejes: integración económica, seguridad, protección del medio ambiente y promoción de la democracia. Pero hay un pequeño problema. Tenemos países díscolos en esta Unión Centroamericana, países un poco esquizofrénicos como son Honduras. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! En fin, y Nicaragua. Y sin duda complica mucho el sueño de Nayib Bukele. Piensen una cosa, si nosotros no hacemos esto, yo les apuesto que la generación Z lo va a hacer. Porque para ellos las divisiones que crearon hace 200 años ya no significan nada. Seguimos en América y vamos a explicar un poco la historia de esta isla. La conocemos como la Española y está dividida en 2 países. Por un lado tenemos a Haití y por el otro tenemos a República Dominicana. Si tenemos que hablar de un proyecto realmente complicado en toda América, sería este proyecto. Sería la unión entre Haití y República Dominicana. La historia, francamente, no ha sido muy favorable. Te voy a comentar primero la historia de Haití. Bueno, lo primero de todo es que llevan separados desde 1697, momento en el que España cede vía tratado un cachito de la isla de la Española a los franceses. Ese es el origen de Haití. Para colmo de males, Haití invadió durante 22 años la República Dominicana, algo que duele aún todavía en los corazones de los dominicanos. Haití. Haití es el país con más mala suerte del mundo. Haití es uno de los países más pobres del mundo. Y si no tiene un golpe de estado, tiene un terremoto, y si no un apocalipsis zombie, vamos, que siempre está pasando algo en esa parte de la isla. Lo que sí que es cierto es que Haití fue una de las colonias más ricas de Francia. Sin embargo, esa riqueza se construyó en base a la esclavitud. ¿Y qué pasó? Pues como hiciera Espartaco con el Imperio Romano, hubo una rebelión que consiguió, en este caso, triunfar y echar a los franceses de la isla. Sin duda fue su independencia la causa de su pobreza extrema. Para que Francia reconociese su independencia, deberían de pagar una cantidad inconmensurable de dinero. Una deuda que tuvieron que pagar hasta 1947. Para que os hagáis a la idea, el primer pago, solo el primer pago, superó por 6 veces toda la recaudación anual de Haití. Para colmo de males, a principios del siglo XX vino el Capitán América. Venía a proteger el país, pero sin duda lo que más protegió el tío Sam fue los $500.000 en oro que se llevaron para protegerlos en Nueva York y que no volvieron a aparecer nunca más. ¿Me lo devuelve ya? ¿Devolverle qué? Desde 2021 Haití es un estado fallido. No tiene presidente, no hacen elecciones, está todo en manos de las mafias y realmente es un país inseguro. Tan inseguro es que la propia República Dominicana ha empezado a construir un muro que separa República Dominicana de Haití. Pasamos ahora a hablar de República Dominicana, que es el ejemplo diametralmente opuesto a Haití. Es un país que, aun a pesar de los vaivenes de la historia, ha conseguido remontar de forma extraordinaria su capacidad democrática y económica, siendo uno de los países más ricos de toda América. Sin duda es un ejemplo a seguir y a tener en cuenta para la comunidad ibérica. Según se independiza República Dominicana, Haití decide su invasión. Son 21 años de dominio haitiano sobre República Dominicana que, como os dije, no sentaron muy bien a los dominicanos. La Española, al fin, era un estado que, entre otras cosas, prohibió la esclavitud, pero que no consiguió el reconocimiento internacional precisamente por esto, porque la esclavitud realmente era un motor económico de la época que no interesaba a países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos o la propia España. Y es que
Boyer, que era el líder haitiano por aquel entonces, lo tenía muy claro. Quería un país unificado, una isla, una española unificada, sin injerencias ni interferencias de los europeos. Y normal, tal y como les trataron los franceses, era lógico. Además de que tenían una deuda muy grande que pagar. Felizmente, los dominicanos consiguieron su independencia 22 años después de la entrada de las primeras tropas de Haití en República Dominicana. Cuando quiere llegar al siglo XX, también interviene el Capitán América para garantizar la seguridad de República Dominicana. Pero aquí todos somos amigos, chicos. Y lo único que consigue es allanar el camino para la llegada de uno de los dictadores más galácticos de la historia, Trujillo. Que el tío era tan bueno en lo que hacía que Estados Unidos no sabía dónde meter la cabeza, así que finalmente decide hacer una llamadita a la CIA que indirectamente le tiende una emboscada en la que llenan al dictador Trujillo de plomo. Con todo esto y mucho más, en 1996 República Dominicana consigue fortalecer su régimen democrático y empezar esa ascensión económica que hoy es muy, pero que muy interesante. Seguimos en América. ¿Lo van a ver los chinos? No, lo van a ver los iberoamericanos y lo van a ver los españoles. Es que todo es así. El tercer y último ejemplo que os traigo hoy es Colombia y Venezuela. Con los mejores lazos de hermandad. Estos dos países, juntos con Panamá, Ecuador y un cachito de Brasil, fueron en su día parte del Virreinato de Nueva Granada. Compartieron hasta el mismísimo Simón Bolívar. En tiempo de las emancipaciones llegó el Libertador a hablarnos de un sueño. Soñaba con una república al más puro estilo romano que se pareciese a Estados Unidos y que manase leche y miel. Sin embargo, la gran Colombia que había soñado Simón Bolívar apenas duró 10 años. No tiene nada que ver que vendiese todo el oro de América a los ingleses. Eso es completamente indistinto de aquí. No entra dentro de este debate. Venezuela, el país más bolivariano en la actualidad. Nuestro libertador Simón Bolívar fue un ser humano excepcional, el más grande entre los grandes, porque hubo bastantes gigantes, pero él fue el gigante de los gigantes. Fue el primero que dijo que tururú, por aquí se baja. Y es que en el momento que Venezuela decide abrir su propio camino y traicionar el sueño de la persona que le vio nacer, de Simón Bolívar, este decide arrepentirse y dice una frase muy interesante. Me arrepiento. Quien sirve a una revolución ara en el mar. Y yo he arado el mar y sembrado en el viento. Y se muere. Venezuela empezó a construir piscinas de petróleo y se hizo uno de los países más prósperos de América hasta la llegada de los bolivarianos. El pajarito Chávez lo que hizo fue un país dependiente de la venta del petróleo. En el momento que el petróleo no tiene la salida económica que prevén, Venezuela se mete en una depresión de la que todavía no ha salido. Y a la Venezuela ya solo le queda la esperanza de que la fruta madura se caiga por sí sola y podamos ver algún día una nueva Venezuela próspera y democrática. Colombia, en cambio, es un país agricultor. Empezó plantando distintos tipos de hierba, especialmente la planta de la coca. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¿Te salta y te coge de los huevecillos? ¿Qué va a ser malazo? Y un negocio de exportación a nivel mundial, especialmente para Estados Unidos. La cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina. La cocaína no es más mala que el whisky. Bueno, en fin, con empresarios tan importantes como Pablo Escobar. Si ese hijueputa sigue llevando su mierda a Los Ángeles, yo personalmente le voy a meter una pistola por el culo y apretar el gatillo. Que lideró uno de los cárteles más sanguinarios de la historia del narcotráfico, el cártel de Medellín. Colombia también se ha distinguido por tener una de las guerrillas más puñeteras de la historia de América y que fue realmente como un golpe en el dedo chico del pie. Una unión que aglutinaría a 80 millones de personas, que llevaría a Colombia y Venezuela a ser uno de los 40 países más ricos del mundo, igualando a otros como Finlandia o Portugal, que tampoco son gente tan distinta. A ver, son católicos, hablan español, nacen del Virreinato de Nueva Granada, tienen a Simón Bolívar como figura principal libertador de la leche. El último ejemplo que te traigo hoy, sin duda, tiene que ser el de China y Taiwán.
Y es que aquí creo realmente que puede haber unificación. Lo que pasa que depende de cómo sea, puede ser el inicio de una tercera guerra mundial. ¿Y por qué creo que puede ser viable? Y es que, mira, los chinos son gente muy tozuda. Esto es así. Y cuando quieren algo, finalmente lo consiguen. Lo consiguieron con Macao en 1999, lo consiguieron con Hong Kong hace poco, y la próxima va a ser la isla de Formosa, donde actualmente se encuentra Taiwán. ¿Cómo empieza la historia? A ver, tenemos dos tipos de chinos. Los chinos del norte y los chinos del sur. Los chinos del norte son los comunistas que ganaron la guerra a los nacionalistas. A los chinos del sur, Taiwán. Los chinos del norte, los chinos comunistas, consiguieron hacer de la República Popular de China un rival a tener en cuenta. Desde 1999, aproximadamente finales del siglo XX, principios del siglo XXI, China consigue revertir una situación en la que la pobreza era una de las características principales de China. Y ahora, sin duda, es un rival a tener en cuenta por parte del tío Sam. El Capitán América sí que es verdad que tiene una relación especial con Taiwán, que te paso a explicar ahora mismo. He de decir que hasta 1971 el asiento de China en las Naciones Unidas lo ocupó Taiwán, pero que Estados Unidos, como siempre, vio que China del norte, los comunistas, podían ser unos socios interesantes. Así que desde 1971 traicionan a la China nacionalista y deciden entrar en contacto y en tratos con la China comunista. Son las cosas del Capitán América. Al final, Taiwán no es un país reconocido por nadie. Pocos países llegan a reconocerlo. El Vaticano y 3 o 4 más. Y esto es una putada, porque cualquier tipo de unificación podría implicar la llegada de una tercera guerra mundial. Ya que, aunque Estados Unidos no reconoce a Taiwán como un país soberano, ni como el país oficial de China, o los representantes oficiales de los chinos, sí que es verdad que se ha comprometido a defender Taiwán en el caso de que China invadiese la isla de Formosa. Pero bueno, tengamos esperanza, que los chinos sin duda son gente muy lista y creo que no les interesa ningún tipo de guerra. Y como son gente paciente, o sea, ha tardado 500 años en recuperar Macao y 300 en recuperar Hong Kong, con lo cual no tienen prisa. Están trabajando para que Taiwán llegue un momento en el que decida unirse a China por voluntad propia. Porque no es que Taiwán interesa a los Estados Unidos porque son amiguetes del alma. Taiwán es uno de los principales productores de chips y, sin duda, lo que más le preocupa a Estados Unidos es la existencia de semiconductores que no perjudiquen a la industria del Capitán América. Que sea democracia o no, eso es lo de menos. Me quedarían dos continentes. Uno sería Oceanía. Y yo creo que el mejor ejemplo de Oceanía, sin duda alguna, sería Indonesia. Pero podemos dejarlo para otro vídeo, si es que os ha gustado este, en el que hablemos del resto de países de América que podrían unirse, de Indonesia y de África, que sería el segundo continente que nos falta. África, la verdad que es una putada de continente. Y es que todavía se nota que la distribución colonial de Francia e Inglaterra fue una mierda. No tuvieron en cuenta tribus, ni culturas, ni razas, y de aquellos polvos estos lodos. Con lo cual, lo único que estamos viendo en África son divisiones. La última ha sido la de Sudán del Norte y Sudán del Sur, que todavía puede llegar a volver a dividirse. También tenemos movimientos independentistas en Somalia, un trocito de Somalia del Norte que quiere dividirse de Somalia del Sur, que hasta hace nada también era otro estado fallido. El ejemplo del Congo también es algo muy triste. Los belgas destrozaron ese país que no ha conseguido tener un desarrollo económico con todo el tamaño que tiene, y actualmente se libra una guerra en el este del país que pinta bastante mal. Y ya pues el último caso es el de Nigeria, con la escisión de la región de Biafra, con lo cual no existe procesos de unión propiamente dichos. El último que quizá pudimos ver es el ejemplo que os dije en uno de los vídeos anteriores, que es el mapa cor-de-rosa de los portugueses, esa intención de unir Angola con Mozambique, pero que se quedó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como algo anecdótico por la presión de Reino Unido y esa ruptura de
de una alianza histórica entre Reino Unido y Portugal. Así que el único caso que podemos tener en África de unión es la de Marruecos, que consiga anexionarse finalmente el Sáhara Occidental, que sería una de las mayores injusticias históricas y democráticas del mundo. Pero, más allá de eso, África actualmente es un continente que está más por la segregación y la creación de nuevas naciones que por la unificación más allá de la Unión Africana, que es un organismo internacional compuesto por 55 países que, bueno, pues intentan superar ese periodo colonial de África e intentar coordinar las enormes ayudas que reciben del exterior para el desarrollo del continente. Sin duda, es la mayor esperanza que tiene África, aunque yo espero que algún día África despierte y tenga su propia Wakanda liderada por un Mandela. Solo así podremos tener un continente que Iyambe. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, son algunos ejemplos, si queréis una parte 2 pues me lo decís y trato de hacerla, aunque tengo menos tiempo que un reloj sin pila. Intentaré hacerlo, así que espero que disfrutéis del canal, os invito a que os suscribáis y seguir alimentando esto, que ya sabéis que lo hacemos todo en clave iberista. Hasta luego.